cuando prediquemos la palabra. No hagamos nosotros en la predicación que la gente nos vea como seres infalibles, como seres perfectos, que siempre utilizamos ilustraciones en las que somos vistos como los héroes o como perfectos, en lugar de hablar también de nuestras debilidades, de nuestras batallas, de cómo el Señor nos ayudó a superar las batallas, de cómo el Señor nos levantó en las tristezas. Porque cuando nosotros predicamos desde arriba y no desde abajo, entonces la gente empieza a ver a las personas, los pastores, muy fácilmente como infalibles. Y ya entonces no te cuentan nada. A mí una vez me escribió un joven, como a las 2 de la mañana, y me dijo, Pastor Martín, le escribo desde Perú, yo estaba en Estados Unidos, y me dice, le escribo desde acá porque quiero contarle que acabo de mirar pornografía y estoy arrepentido de este pecado. Y yo le dije, bueno, habla con tu pastor. Y me dijo, no, yo no puedo hablarle de eso porque él es un hombre muy santo y me odiaría, ¿no? Entonces, imagínense la imagen que dio el pastor, de manera que ya nadie quiere acercarse a decirle sus pecados. Entonces, hermanos, no tomemos el lugar de Dios cuando prediquemos. Prediquemos a la gente que ame a Dios, que honre a Dios. No pidamos la fidelidad que se merece Dios hacia nosotros. Nosotros somos hombres. Sí queremos amigos, sí queremos una lealtad sana, sí queremos unas amistades con confianza, con vulnerabilidad abierta y buena, pero cuidado, hermanos, de estar enseñando al pueblo cosas que hagan que ellos nos vean a nosotros como si estuviéramos más arriba y que ellos no tuvieran la misma cercanía que todos tenemos. Cuando Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para, para pedir su misericordia y para alcanzar gracia, no dice que ahí está Dios y los pastores. Es todos nosotros los que tenemos que acercarnos con esa gracia y con esa misericordia. Y cuando tú guías a una iglesia a percibir, a pensar de esa manera, tú mismo te estás protegiendo como pastor, porque la iglesia te va a venir y te va a decir, pastor, eso que hizo estuvo incorrecto, yo quiero corregirle, yo quiero amonestarle con la palabra del Señor y tú podrás decir, gracias hermano, gracias por la corrección. Pero si tú te pones muy arriba de todo, como hacían estos hombres, entonces nadie te va a corregir. No aceptaban la corrección. Quizá Elí intentó en algún momento corregir, pero luego se cansó y no quiso hacerlo. Y esa es una de las condenaciones grandes que recibimos cuando nos ensoberbecemos. La gente se cansa de exhortarnos, la gente ya no nos corrige porque dicen esa persona nunca acepta sus errores. Entonces, un liderazgo servicio. Miren algo que también permitieron estos jóvenes, los hijos del pecado, escalara hasta prácticas sexuales, del robo de las cosas, el llevarse algunas cosas, unas pertenencias, sino que también ellos empezaron a acostarse con las mujeres que servían, que trabajaban en el templo. Uno pudiera decir, wow, qué barbaridad, ¿cómo pueden dejar que pase esto? Y es que, hermanos, cuando nosotros permitimos pequeñas corrupciones en el templo, las grandes corrupciones vienen como un ejército SWAT y rompen la puerta y entran. El pecado nunca se contenta con afectar un poquito, con dañar un poquito. El pecado siempre quiere destruir. Satanás quiere destruir. Por eso el sermón se llama permisividad que destruye. La falta de intervención firme a estos hombres abrió la puerta a una corrupción aún mayor y eso nos muestra que cuando el pecado no es confrontado a tiempo, no se estanca. El pecado no se estanca, el pecado se profundiza, se normaliza y luego se expande. Por eso que en los lugares donde no se practica la disciplina bíblica, por amiguismos, por conveniencias, por diferentes influencias, entonces el pecado sigue creciendo y sigue creciendo cuando no se practica la palabra que dice en Mateo 18. La corrección débil de este hombre, de Elí, no fue escuchada. ¿Por qué no fue escuchada? Miremos la corrección que le ha dicho. Estos son hombres que están permitiendo fornicación en el templo, con las mujeres que servían en el templo. Y hermanos, acá no dice la intención con la que Elí lo dijo, pero a mí me parece que es una corrección muy suave para hombres que están cometiendo tan grandes pecados. Él les dice en el versículo 24 del capítulo 2, no, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre pecare contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre pecare contra el Señor, ¿quién intercederá por él? O sea, hermanos, Elí está viendo que estos hombres están permitiendo fornicaciones, robos, idolatrías, ganancias deshonestas, y él quiere entrar con una clase de escuela dominical. Él quiere entrar con un mensaje sencillo, sin confrontar el pecado,
sin ser firme en las convicciones de la santidad de Dios. Y yo creo que ese es un error muy grande que está sucediendo en la iglesia en la actualidad. La santidad de Dios ha sido menospreciada. La santidad de Dios, la reverencia al Señor, el arrepentimiento constante que debe haber en la vida del creyente. Se escuchan sermones como si se estuvieran escuchando una simple reflexión, un audio de YouTube. Se escuchan sermones sin considerar Dios está hablando. Y si Dios está hablando, entonces la palabra dice que cuando Dios habla, redarguye, reprende y exhorta y nos corrige y nos moldea la santidad. Si no redarguye, no reprende, no exhorta, no es la palabra. Nosotros tenemos que estar reprendiendo, enseñando, exhortando a través de la palabra. Y cuando alguien nos predica, también de la misma manera, recibir la exhortación, decir, Señor, ¿de qué manera yo me puedo arrepentir del pecado en el que yo estoy andando? Mira lo que dijo el doctor Paul Meyer acerca de esta instrucción de instruir a los niños en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto al arrepentimiento, en cuanto a la santidad del Señor. El doctor Paul Meyer hizo un estudio que se llamaba Crianza cristiana de los hijos y desarrollo de la personalidad en 1977 y su investigación reveló esto. 5 elementos son esenciales para una relación sana y recta entre padre e hijos. 5 pilares fundamentales. Y aquí voy a decir los 5. Primero, amor. Un amor dominante en el hogar. El amor de los padres entre sí y el amor de los padres hacia sus hijos. Un amor visible, un amor constante, un amor protector que crea un ambiente seguro donde el corazón del niño puede descansar. Segundo, disciplina. Disciplina regular, justa y firme, no arbitraria ni impulsiva ni que nace de la explotación, sino orientada a la formación del carácter y al bien del hijo. Tercero, consistencia. Consistencia no solo en la disciplina, sino también en los estándares, los principios, las respuestas, las reglas y las reacciones. El niño no puede ser corregido por una conducta un día y tolerar la misma conducta al siguiente día. Donde no hay coherencia, donde no hay claridad, donde no hay seguridad, hay pura confusión en el niño. Si uno corrige al niño hoy porque hizo algo y al día siguiente no lo corrige por eso mismo, entonces no hay coherencia, no hay orden. Cuarto, el ejemplo. En la familia saludable, los padres no exigen a sus hijos estándares que ellos mismos no practican. Haz tu devocional, ten la lectura, no le grites a tu hermana, pero ellos están peleando, no leyendo, no pasando tiempo en oración, no leyendo la palabra, están renegando constantemente y piden a los hijos que no hagan eso. El ejemplo es fundamental. La autoridad moral se sostiene con una vida coherente, no solo con palabras. Y quinto, el liderazgo en el hogar. Un padre presente y responsable. Se ha señalado con claridad que una gran parte de las disfunciones emocionales surgen en hogares donde el padre está ausente, es débil o ha cedido su responsabilidad o donde la madre ha tenido que asumir un rol dominante por la ausencia del padre. Cuando el mundo analiza la crianza desde la medicina o la sociología, llega a estas conclusiones, hermanos. Y no es casualidad que todo esto es plenamente coherente con lo que enseña la Escritura. El amor, la disciplina, la consistencia, el ejemplo, el liderazgo piadoso, el afecto entre los padres y la unidad familiar son cosas que están ya escritas en la palabra del Señor y que la sociología piensa que está descubriendo en este tiempo. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el problema con Elí? Es que Elí no estorbó a sus hijos. Elí, dice la palabra, no estorbó a sus hijos para que obedezcan. Ahora, a nadie le gusta hacer un estorbo, ¿verdad? Pero la palabra utiliza eso. Hermanos, nosotros somos llamados a estorbar a nuestros hijos, no a consentir a nuestros hijos, sino a estorbar a nuestros hijos para que ellos sigan caminando en santidad. Entonces, Elí no solo deshonraba a Dios porque él les permitía hacer lo que ellos quisieran en el templo, sino que deshonraba a Dios porque ponía en el altar a los hijos en lugar de a Dios. Y aquí hay un punto importante, hermanos, que yo no tengo hijos y no quiero eh, chocar con las personas que tienen hijos acá, pero es la palabra de Dios y simplemente quiero predicar. El tercer punto se llama así, un liderazgo permitivo que da el pecado. Vamos a leer primera de Samuel capítulo versículo 27 al 29. Y vino un varón de Dios a Elí. Esto puede ser
un ángel o un varón simplemente vino y exhortó a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifestaste, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en la casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado más, que dice ahí, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Miren, el problema no era solamente que Elí permitía el pecado, el problema era más al fondo. ¿Por qué él permitía el pecado de sus hijos? Porque honraba más a sus hijos que a Dios. Su hogar era un hogar hijocéntrico. Todo se determinaba por lo que el hijo quisiera. O como decía un predicador, tenía hijolatría. Estaba idolatrando a su hijo. Su hijo era el centro de todo. Y si Dios interrumpía ese camino, entonces no, él optaba por honrar a su hijo. Hermanos, sí, eso es algo muy común lamentablemente en la actualidad. Muchos padres quieren que sus hijos sean cristianos, pero por el sentido utilitario de su fe. Dicen, si mi hijo es cristiano, ya no va a tomar, no va a fumar y va a casarse con una buena mujer. Yo quiero que mi hijo sea cristiano. Eso es un error que ofende la santidad de Dios. Nosotros debemos anhelar que nuestros hijos sean cristianos porque Dios merece la adoración, porque Dios debe ser glorificado, porque los hijos deben honrar al Señor. Eso es lo primero. Pero muchas veces nos hemos acercado simplemente con un sentido utilitario. Entonces, si el hijo se casa con una buena mujer, al final sea o no sea creyente, no importa, la cosa es que esté bien. Y si van a la iglesia, bueno, está bien, a lo menos no está fumando, no está tomando. Ese es un sentido utilitario de ver la palabra de Dios como un medio para mis alcances, para mis deseos, y no pensar en la gloria y la santidad de Dios. Nosotros, hermanos, debemos reconocer a quién más estamos honrando. ¿Estás honrando más a tus hijos que a Dios? ¿Hay alguien a quien tú has honrado o honrado más que Dios? Aquí puedes ver cómo sucede, qué es lo que sucede o cuál es la consecuencia de honrar más al hombre que al hijo, perdón, al hombre que a Dios mismo. Algo interesante aquí es que los pecados visibles eran los de los hijos, pero la palabra profética se dirigía en primera instancia a Elí. Cuando Dios manda a este varón para que confronte a Elí, él hubiera podido mandarlo de frente a que confronte a los hijos, ¿verdad? Porque los hijos eran los que estaban pecando, pero él va a Elí. Entonces, con este llamado, lo que Dios está haciendo es mostrar que el pecado del hijo es también responsabilidad de los padres, es responsabilidad de Elí. ¿Por qué? Porque Elí también había participado. Miren el versículo 29, él le dice, se han engordado ustedes con lo mejor de cada ofrenda. O sea, Dios le está diciendo, tú has honrado a tus hijos y has permitido esto, y al permitir, por medio de tu deseo de honrar a tus hijos más que a Dios, has permitido su pecado de manera que te has hecho cómplice del pecado de ellos. Elí se convirtió en un cómplice pasivo del pecado que decía desaprobar. Él no estorbó a sus hijos y por eso, finalmente, murió tanto él como sus hijos. Y él dice que Dios dice que se había engordado con las grasas de los sacrificios. Se habían comido todas las grasas de los sacrificios. Hermanos, la tolerancia prolongada o la permisividad pasiva ante los ojos de Dios es siempre vista como una complicidad en el pecado. La tolerancia prolongada o la permisividad pasiva ante los ojos de Dios es siempre vista como una complicidad en el pecado. Hermano, si tú ves a tu hermano que está pecando, que dice la palabra del Señor, acércate y exhórtale con la palabra del Señor. No podemos permitir el pecado, ni en la casa, ni en la congregación, ni en nuestras propias vidas, ni en nuestra familia. Nosotros debemos decir, como decía también la palabra del Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Y debemos poner eso bien claro, hermanos. A veces permitimos mucho pecado en nuestras vidas y por lo tanto nos volvemos insensibles y permitimos el pecado en los hijos, en la iglesia. Y decimos, bueno,
No quiero meterme en la vida de los hermanos, no quiero estar incomodándole, exhortándole, me van a decir que soy cucufato, que estoy ahí exhortando, que me creo más santo. No, hermano, estamos para eso. La palabra de Dios tiene 59 unos a otros. Eso significa que nosotros debemos exhortarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, animarnos unos a otros, estimularnos unos a otros a las buenas obras, tantos unos a otros. Pero de los principales, hermanos, es que nosotros debemos amarnos unos a otros. Y no nos podemos amar unos a otros si no nos estamos corrigiendo unos a otros a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Este mundo, incluso nuestro país, que es un país que ama a la familia, se está convirtiendo poco a poco en un país individualista, donde la gente dice, bueno, yo no me meto en la vida de nadie, nadie se mete en la vida mía, yo voy a la iglesia, recibo mi bendición, escucho la palabra y me voy, no quiero nada más. Eso es consumismo, eso es el servicio, eso es tener una suscripción de iglesia, donde yo puedo beneficiarme del mensaje que me gusta, pero cuando yo quiero realmente tomar responsabilidad de dejar el pecado y de caminar conforme a la voluntad de Dios, entonces hasta ahí no más, ahí no me hables más. Y eso no es, hermano. Nosotros estamos acá para ayudarnos a caminar cada uno en santidad, honrar a nuestro Dios Santo, porque hay de aquellos que crean que están caminando con el Señor y están viviendo en su pecado. El Señor Jesucristo dirá en su momento, apartados de mí, yo no los conocí. ¿Por qué? Porque no vivimos realmente de acuerdo a su voluntad. Así que eso es en parte a un liderazgo permisivo que tolera el pecado. Ahora, hermanos, vamos a ver el último punto, que es un Dios santo que levanta un sacerdote fiel. Versículo 35 dice, del capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Ahora, hermano, esta es una profecía media compleja. Para hacerlo en resumen, algo breve, esta profecía en la vida física, en la vida terrenal, se cumplió con Sadoc, quien tomó el lugar del linaje de David y sirvió como sacerdote durante el reinado de David, después de que 85 sacerdotes fueran asesinados por orden de Saúl. Ahora, eso es lo que sucede en la tierra. Sin embargo, aunque esta profecía tuvo un cumplimiento histórico real en los días de David, la escritura nos conduce hacia un cumplimiento mayor definitivo. La promesa de un sacerdote fiel no encuentra su expresión plena en un hombre limitado por el tiempo que finalmente va a morir, sino que el sacerdote fiel definitivo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, el ungido verdadero, el eterno sumo sacerdote, establecido por la genealogía humana, no establecido por genealogía humana, sino por el designio soberano de Dios, sacerdote para siempre, como dice la palabra en Hebreos capítulo 7, versículo 23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, pero Jesús, por cuanto Él permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él acerca que vive perpetuamente para qué precioso este pasaje extraño es Jesucristo como sacerdote todos los requisitos y que no tenía que pagar por sus propios pecados, sino que se entregó, no solamente entregó, se entregó asmo por nosotros. El Jesús, el Hijo obediente, en quien el Padre tenía confianza plena, es el sacerdote que no solo se ofreció como sacrificio, sino que no solo ofreció sacrificios por un tiempo para cumplir con las tradiciones, sino que se ofreció a sí mismo como un sacrificio. El justo por los pecadores pagó. Por eso la Escritura declara en Hebreos 4, versículo 14, por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos, hermanos, nuestra profesión. ¿Qué significa eso? Retengamos nuestra profesión. Perseveremos, hermanos, en la santidad que glorifica, que honra a Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero él fue sin pecado. Hay un pecado que quieres dejar, busca al Señor Jesucristo. Maravíllate con el Señor Jesucristo. Vive embelesado con la belleza del Señor Jesucristo. No hay pecado que se compare a estar en obediencia. No hay placer del mundo que pueda comprar el placer y el gozo que es estar en comunión con tu Padre, con tu Dios, con el Señor Jesucristo, sabiendo que decidiste
no pecar, no decir algo que querías decir, no entrar en un chisme, no entrar en una pelea, no entrar en una relación que no debías entrar, no satisfacer los ojos, la debilidad de la carne, la idolatría de los ojos de este mundo, el amor por las riquezas mal ganadas. Nada se compara a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Has pecado y piensas que de repente no hay perdón para ti? El Señor dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Hay gracia para ti. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice que ese es un trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra del Señor dice que Él es santo, 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 declarando la grandeza de su santidad. Y al mismo tiempo dice que si hay algo que puede rodear a Dios en los salmos es su fidelidad. Dios es fiel, Dios perdona, confía en Él. Hermanos, este pasaje nos ha mostrado un contraste claro. La piedad edifica, pero la permisividad espiritual destruye. Samuel evidencia que Dios puede levantar fidelidad aún en medio de la corrupción, mientras que Elí y sus hijos nos advierten que tolerar el pecado nunca es un acto de amor. Sin embargo, la historia no termina en el fracaso humano, sino en la esperanza que el Dios mismo provee. Hermanos, este pasaje nos recuerda que Dios no está buscando liderazgo perfecto, sino corazones que le honren, piedad que edifique, una vida de obediencia y una vida que no permite la permisividad. Y esta vida no comienza simplemente alejándose de los grandes pecados, sino cuando a veces hacemos pequeñas concesiones al pecado. Escuchamos una canción inmoral, nos permitimos ver novelas, películas o diferentes cosas que no nos están apuntando a algo santo. Nos permitimos hablar cosas que no son adecuadas. Nos permitimos tener chistes o cosas en nuestra vida que no son adecuadas. Nos permitimos conversaciones adecuadas en momentos inadecuados, con gente inadecuada. Hermanos, guárdense, hermanos que son pastores aquí, protéjanse mucho. Las tentaciones para los pastores son múltiples porque Satanás quiere tumbar a las personas que están en el liderazgo, porque eso daña mucho a las otras personas. La buena noticia de todo esto, hermanos, es que nuestra esperanza no descansa en líderes humanos, ni en sistemas religiosos, ni en familias impecables, sino en Jesucristo, el sacerdote fiel. Él no toleró el pecado, lo cargó en la cruz. Él no falló en obediencia, él cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Por eso hoy nosotros podemos acercarnos, hermanos, confiadamente a ese trono de gracia. Que el Señor nos conceda corazones piadosos que edifiquen casas e iglesias piadosas con un liderazgo que honre su nombre y una fe que descanse únicamente en nuestro Señor. Amén. Bueno, Muchas hermanos, gracias, profesor Martín. Realmente hemos recibido una enseñanza desafiante y cómo el Antiguo Testamento tiene muchas enseñanzas ricas para nosotros, ¿no? Y en este caso, el libro de Samuel nos ha edificado en esta noche. Antes de pasar a la etapa de preguntas, les invitamos a que levanten su mano los que desean hacer preguntas. Vamos a presentar esta Biblia de estudio con herramientas exegéticas. Es una Biblia que tiene muchos recursos de aspecto del contexto histórico, cultural, sociológico, geográfico. Tiene más de 20.000 notas explicativas. Tiene una introducción exhaustiva contextual a cada libro y tiene a su vez un diccionario bíblico con más de 500 términos, es decir, no tiene que estar buscando en Google, no tiene que estar yendo a su biblioteca, ahí encuentra usted información que busca cerca de 500 términos bíblicos. Tiene una guía sinóptica también de los evangelios, así que esta Biblia, la Biblia con herramientas de exégesis, los puede encontrar en la Sociedad Bíblica de su país. Y bueno, vamos a pasar a la etapa de preguntas. Ya tenemos 3 preguntas. Les pedimos siempre que sean breves con las preguntas. No vamos a poder contestar todas las preguntas. Cuando están haciendo las preguntas, otras personas se animan a hacer preguntas y al final tenemos como 10 personas queriendo hacer preguntas. Así que les pedimos que sean concisos y breves.
A ver, Jorge, ¿puedes abrir tu micro? Jorge Latorre. A ver, ¿puedes abrir tu micro? Ya, ¿me escucha hermano? Sí, se te escucha bien. Ah, ya, listo, listo. Bueno, con el permiso del hermano Martín y de usted, hermano Pablo, agradeciendo la deferencia de esta conferencia, quiero compartir algo de este libro de Samuel que he encontrado ya hace tiempo, ya para todos mis hermanos, en cuanto a lo que es la vida de Samuel, ya, Breve, por ejemplo. Jorge, por Sí, favor, sí, breve, allá. porque estamos en tiempo de preguntas. Estamos en Ah, ya, tiempo de bueno, bueno. preguntas. Yo quería compartir algo, bueno, ya, mejor dejamos la pregunta. Muchas gracias, podemos orar un poquito. Voy a Ya, escribirlo, ok. voy a escribirlo, voy a escribirlo para todos. Ya, Gracias, mejor, gracias, hermano mejor. Pablo. Gracias. Gracias. A ver, Marianela, por favor, si tienes tu pregunta, favor de habilitar tu micro. Hola, bendiciones para todos. Gracias por el espacio. La pregunta sería, bueno, nosotros somos pastores y yo soy como muy radical con esto de no tolerar el pecado, ¿verdad? Pero mi esposo, no sé si por el ambiente de trabajo, ¿verdad? O qué sé yo, es un poco más liviano en eso. Por ejemplo, para ser breve, este, él quiere ir al gimnasio, ¿verdad? Entonces yo le digo que no es un ambiente para nosotros los hijos de Dios. Ahora tuvimos una discusión porque yo le dije que, me dice, es que es la moda, ¿verdad? Que todo el mundo vaya al gimnasio. Entonces le digo yo, sí, pero recordemos que nosotros no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, no nos podemos acomodar a este mundo, ¿verdad? Y entonces, ya no le gustó. Y entonces es una lucha tremenda, tremenda con eso. Y para mí es un poco complicado porque no quiero tolerar el pecado. Él me trata de que soy muy exigente o muy radical en cuanto a esto. Entonces, tenemos situaciones y para mí, de verdad, la carga está siendo pesada. Esa sería. Gracias. Bueno, eh, sí, hermana, creo que más que, bueno, no podemos decir que es un pecado ir al gimnasio per se, ¿no? Que ir a un gimnasio es pecado porque sabemos que hay diferentes tipos de gimnasio, diferentes horarios y todo. Am, Ciertamente le hablo a una persona que está inscrita a un gimnasio, pero que nunca va porque también por eso mismo que usted señala, ¿no? Si no voy a las 6 de la mañana cuando no hay nadie, o a las 5 cuando no hay nadie, prefiero no ir también por las pruebas o las tentaciones que pudieran haber. Sin embargo, creo que es parte de una, yo diría que el pecado en sí aquí es hacer algo en contra de la esposa, ¿no? Cuando Dios nos ha entregado una esposa para que cuando ella nos diga algo hay que considerarlo. Por eso es nuestra ayuda idónea para vivir en esa santidad. Eh, no puedo decir yo ir al pecado es pecado, ir al gimnasio es pecado porque hay mujeres vestidas de una mala manera, porque si no también ir al supermercado es pecado, o ir a cualquier lugar realmente en la calle es pecado porque hay mujeres vestidas mal en diferentes lugares, pero sí creo que es un acuerdo que deben tener mutuamente, ¿no? Mutuamente tener un acuerdo, uh, eh, una conversación mutua y poder tomar decisiones juntos. De mi preferencia, yo le aconsejo a los hermanos, es preferible salir a caminar si quieres hacer ejercicios, salir a caminar, hacer un parque, invertir en lugar de una inscripción al gimnasio, quizá comprar algunas pesas y de hecho eh, yo tengo las mías acá, tengo las mías acá para no tener que ir al gimnasio cuando ya se pasa la hora. Pero sí, un hermano me aconsejó eso y me dijo, anda al gimnasio a las 5 si quieres ir. Y es así, yo me levanto aquí a las 4:30 o a las 5 y o voy al gimnasio o me voy a caminar. Ahora últimamente estoy prefiriendo ir a caminar, me voy a caminar por todo el malecón y regreso y estoy bien, he bajado 9 kilos y estoy bien. Entonces, creo que quizá yo le sugeriría el decirle a su esposo, mira, yo me voy a encargar de hacerte unos alimentos con los que tú puedas hacer una dieta saludable y todo, pero a mí me gustaría honestamente abrir mi corazón a ti y decirte que no me gusta que vayas al gimnasio, ¿no? A veces cuando queremos imponer una opinión, no necesariamente es aceptada por el hombre, pero si le explicamos y le abrimos el corazón de por qué me siento mal de que vayas a ese gimnasio, quizá pudiera ayudar, ¿no? Y quizá pudiera hablarle un poco más, pero quizá es un tema un poquito más personal. Yo les sugeriría que hablen con matrimonios, con otros matrimonios en su iglesia también.
Seguimos con las preguntas. Hermana Carolina, deshabilite su micro. Buenas noches, ¿me escuchan? Ujú. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Muchas gracias por la ponencia. Es breve la pregunta. Se escucha mucho esto de las ideologías y los psicólogos que dicen que los padres deben ser hijos, perdón, que los padres deben ser amigos de los hijos. Bueno, en mi experiencia, o mejor dicho, de mi perspectiva, yo lo veo algo difícil. Y segundo, ¿qué pasó con los hijos de Samuel, siendo Samuel un hijo de Dios, muy fiel a Dios? ¿Por qué los hijos de Samuel no fueron, y eso que Samuel dio un buen ejemplo, por qué los hijos de Samuel no siguieron ese camino de andar con Dios? Muchas gracias. Sí, bueno, en cuanto a la psicología que usted decía de la crianza, creo que uno de los factores más hirientes a las familias en el momento actual es la idea de que el padre tiene que ser amigo de sus hijos. eh, y eso está quebrando todo, ¿no? Porque los padres no están llamados a ser amigos de los hijos de la misma manera que ellos tienen sus otros amiguitos, ¿no? El padre está encargado de enseñarle a los hijos lo que es el sentido de autoridad. ¿Quién es una autoridad en su vida? Si el hijo no aprende el concepto de autoridad en la infancia, en la niñez, en la pubertad, en la adolescencia, no va a entender por qué tengo que respetar a mi maestro, no va a entender por qué tengo que respetar a la gente mayor, no va a entender por qué tengo que respetar a mi jefe, no va a entender por qué tengo que respetar a la policía. Si no aprenden autoridad, lamentablemente, si no se lo enseñan en la casa, la sociedad se lo va a enseñar. Y se lo van a enseñar pues por penalidades duras, ¿no? Entonces, les hacemos un mal a los hijos cuando no les enseñamos que hay una autoridad. Últimamente yo he visto que muchos padres le piden por favor a cada uno de sus hijos que hagan cosas, ¿no? Y les dicen como, ya hemos conversado, hijo, no se hace eso, ¿no? Y por favor, hijo, ayúdame con esto, ¿no? Y creo que hay un sentido bueno de tener una comunicación, pero creo que nos estamos yendo a otro extremo. Ustedes saben, yo soy criado en los noventas, ¿no? Así que he recibido castigo y acá estamos bien, ¿no? No nos hemos vuelto locos. Pero también fue muy duro. Mi padre era alcohólico, como les comenté, y entonces golpeaba a veces demasiado y yo no estoy agradecido por eso ni pienso que sea el mejor ejemplo. Sin embargo, creo que hay que tener un balance. Nos hemos ido al otro extremo. Ahora ya no es, oh, ya no puedo tocarte nada, ya no puedo decirle nada, ya no puedo ofenderle nada, y ahora si él se encierra en su cuarto y quiere su espacio con su celular, vamos a dejarlo ahí y no es así. Los niños deben tener orden, deben tener autoridad. Ahí les estoy dejando el manuscrito del sermón y pueden ver esos 5 pilares y pueden verlos de repente, les puede ayudar en algo. Respecto a lo de los hijos de Samuel, hermana, lo que nos muestra eso es la increíble soberanía de Dios, incluso por sobre nuestra salvación, ¿no? Samuel, siendo un hombre santo, consagrado al Señor, que dice, termina el capítulo 2 diciendo que no, Dios no dejó caer ninguna de las palabras que Samuel predicó y que Samuel se hizo conocido desde Dan hasta Berseba, que es como decir de norte a sur, ¿verdad? De toda la protección del país. Y sin embargo, no creyeron sus hijos. Y eso lo que nos deja ver es que realmente, pues, eh, no se trata, nosotros no tenemos poder de convicción. El que convence solamente es el Espíritu Santo y podemos orar y todo, pero Dios es finalmente el que nosotros tenemos que dar la salvación. Pero por otro lado, también nos enseña que la salvación es personal. Nadie, Dios tiene nietos, Dios tiene hijos, y ellos tienen que ser hijos de Dios, pero para eso tienen que arrepentirse y tienen que creer. Y eso es lo que ellos no quisieron hacer, los hijos de Samuel no quisieron hacer. La paz que esto nos da es que nosotros podemos orar al Señor y decir, Señor, por favor, salva a nuestros hijos, ten misericordia. Pero ellos realmente rechazan ver que no fue nuestra culpa, ¿no? Nuestros padres se han equivocado, ¿y qué padre no se equivoca? Pero finalmente la responsabilidad es de cada uno. Ahora, obviamente, tratemos de darle un buen ejemplo, todo lo que hemos hablado en el sermón, pero finalmente reconozcamos esto, la salvación Dios la da a quien Dios quiere y la salvación se da a través de que una persona se arrepienta y crea en el mensaje del Evangelio. Si esa persona no cree, no se arrepiente de sus pecados, eh, no es salva. Y tengamos cuidado con eso, con creer
Ah, a mí me ha pasado mucho como pastor, ¿no? Madres que me dicen, quiero que bautice a mi hijo, quiero que bautice a mi hijo para que ya sea creyente. No es así, es a través de que crea y se arrepienta en Jesucristo. Y a veces creen las mamás, principalmente mamás, no tanto papás, pero principalmente mamás me han tocado esos casos, que quieren apresurar eso y finalmente lo que tienen es una persona vacunada contra el Evangelio, ¿no? Porque esa persona dijo, no, yo sí soy creyente, pero vivo una vida en pecado, pero no, yo soy creyente porque mi mamá me bautizó cuando yo tenía 12 años. Entonces, seamos conscientes de eso, busquemos la gloria de Dios y Dios nos dará nuestra paz. No busquemos nuestra paz y pensar que, bueno, ya Dios acomodará su gloria ahí, sino seamos conscientes de eso, de priorizar la santidad de Dios. Hermana Luz, si puede habilitar su micro, ya estamos llegando casi al final del webinar. Listo. Buenas tardes. Muchas gracias por esta conferencia excelente. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Podría, por favor, repetirnos el nombre del autor y el libro que usted mencionó con los 5 pilares para la crianza de los hijos? Sí, acá se lo digo. Mientras voy buscando eso, respondo ahí un mensajito que decía que el ejercicio para poco es provechoso. Ahí ya está. El autor se llama el doctor Paul Meyer. Doctor Paul Meyer. Gracias. Y el estudio se llama Crianza Cristiana de los Hijos y Desarrollo de la Personalidad. Muy bien, muy ¿Todavía Crianza bien. se encuentra? Cristiana de los Hijos y Gracias. Desarrollo de la Personalidad. Fue hecho en 1977. Lo puede Gracias. buscar en internet y Muchas seguramente lo puede gracias. encontrar en inglés. Sí, 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 sí. Pero quería Bu- responder brevemente, pastor, a ese mensajito de el ejercicio para poco es provechoso. Y yo creo que sí, hermanos. Ahí habla, obviamente, hay un balance que hacer, ¿verdad? Para el que no hace nada de ejercicio, hermanos, consideren ese poquito como provechoso y háganlo un poquito. Para el que hace mucho, consideren que no es tan provechoso como tú piensas. Hay dos peligros. El peligro de la idolatría, de decir yo cuido mi cuerpo y quiero cuidarlo para el Señor, pero que finalmente terminan dañando el cuerpo con tal de verse más bonitos. Eso es una trampa de Satanás, ¿no? Haz ejercicio para que es por tu salud, pero a los meses lo vemos a las personas ya incluso afectando su salud para verse más delgados o para verse más musculosos. Y ese es un engaño muy fácil de caer. Así que cuidado con eso. Pero por otro lado, cuidado también con este mundo sedentario en el que vivimos donde no cuidamos el cuerpo, donde vienen muchos dolores, porque no estamos haciendo nada de ejercicio. Recordemos que cuando Tim Pablo escribió ese texto, la gente caminaba todos los días al menos 8.000 pasos, 10.000 pasos, ¿no? Y el ejercicio que ellos querían hacer era el ejercicio propuesto básicamente por ejercicios específicamente enfocados en gimnasia y en ejercicios fuertes. Pero yo creo que si Pablo estuviera aquí ahorita, sí diría, yo creo que muchos de los cristianos tienen una vida muy sedentaria y que en el momento de descanso, en vez de salir a caminar, contemplar un poco de la creación y ver un poco más bien tenemos el dicho, malamente dicho, ¿no? Que dice, pastor con panza, iglesia que avanza, pastor con panza da confianza, ¿no? Y yo soy uno de ellos que hasta hace unos meses estaba pesando 94 kilos y entendí que yo no podía servir al Señor con mi cuerpo y dañando a mi cuerpo, sino que tenía que cuidar mi cuerpo para servir al Señor, por mi salud, para cuidar a mi esposa, para poder darle una atención más atenta a los hermanos que aconsejaba, ¿no? Porque me daba sueño, me quería comer cosas y todo. Y creo que vivimos en una sociedad demasiado sedentaria. Y yo les aconsejo que pasen un tiempo de caminata. Yo todos los días estoy caminando 10.000 pasos desde hace 4 meses, 5 meses. He bajado 8 kilos, estoy comiendo, no estoy cenando, estoy almorzando bien, desayunando bien tranquilo y no estoy cenando. Yo sé que para muchos es una batalla, para mí lo era también, pero lo estoy haciendo y me siento mucho mejor. Estoy sirviendo mejor a mi esposa, a mi familia, a mis hermanos y me ahorro plata de tener que comprarme ahora ropa XL. Entonces, les animo a eso, hermano. Las dos cosas. Si estás haciendo mucho ejercicio, cuídate de no idolatrar tu aspecto físico. Y si no haces nada, cuida el templo del Señor también. Tienes que guardar tu salud y controlar que no estés dominado por los apetitos. No hablamos de esto de Elí, pero cuando Elí muere, me parece que está en el capítulo 3, habla de que él se cayó por una mala noticia, pero murió
porque se golpeó muy fuerte porque estaba gordo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que estar gordo es pecado, hermanos. Hay personas que son más robustitas, está normal. Pero a veces es un descuido inadecuado, una, una satisfacción del vientre, el vivir solamente para el vientre o el vivir solamente para los apetitos y a veces hasta malgastando dinero que no corresponde, que no puede ser. Guárdense mucho, hermanos. Yo trabajo en instituciones cristianas que a veces muy hospitalariamente te dicen, mira, si vas a gastar en comida, gasta lo que tú quieras, nosotros te pagamos eso. Y a veces en ese interín he invitado a otros pastores y yo me pido algo cómodo porque digo, no voy a malgastar el dinero de una institución que buenamente quiere acompañar esto, pero las personas se piden un banquete como si no hubieran nada para comer mañana. Entonces, tengamos cuidado con eso, pongamos cuchillo a la garganta, dice el proverbio, Pues, y seamos cuidadosos también con los que lamentablemente, al menos la iglesia en Perú, que obviamente es muy cerca aquí en Perú, ¿verdad? Pero creo que estamos descuidando bastante la salud cardiovascular, el ejercicio y eso. Entonces, balance. eh, hermano Jorge Barrientos, por favor, su pregunta, ya estamos ya finalizando. Por favor de habilitar su micrófono. Un saludo a Sí. todos. Bendiciones, mis hermanos. Pastor Martín, muchas gracias por la conferencia. Solo una pregunta. Eh, Entre Elí y Samuel no tenían ninguna relación de familia. Sin embargo, repite el mismo patrón que Elí y Samuel. ¿A qué se debió? Perdón, ¿cuál es el patrón que se repite? En la crianza de los hijos, respecto a la crianza de los hijos. Bueno, el patrón es que, bueno, Elí no interrumpió a sus hijos. Samuel, según vemos por su ejemplo, dice que Dios no dejó caer ninguna palabra de Samuel, eh, o sea que tuvo un impacto todo lo que él decía en mucha gente. Por lo que vemos en su testimonio, nunca se habla de Samuel como alguien que vivió como Elí o que no estorbó a los hijos, sino se habla de él como alguien ejemplar en todo su trascendencia. Pero lo mismo que conversaba con la hermana hace un momento, ¿no? Yo creo que finalmente la salvación es del Señor. Um, es el arrepentimiento individual. Ustedes mismos creo que ya conocen, al ser pastores con años de experiencia, hogares donde los padres son maravillosos y hombres piadosos y mujeres piadosas, y sin embargo le sale un hijo que uno dice, wow, qué increíble esto. Y por otro lado, padres que no son consagrados al Señor, que viven en su pecado, y por otro lado sale un hijo ahí que está consagrado al Señor y quiere servir, y así es, ¿no? Creo que ese tipo de cosas suceden y nos muestran que realmente, pues, la salvación no se transmite por la sangre ni por el ADN, sino por el arrepentimiento que la persona tenga.